¿Cuál versículo? 24, 25, 26. 24, 25 y 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ok, ¿verdad? Bueno, entonces la clase pasada nos quedamos en lo que es la fe, ¿verdad? Y se acuerdan lo que vimos, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se sucederá, aunque tú no lo veas. De lo que se espera, ajá. ¿Qué más? La convicción. Mira, muy bien. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, eso es la fe. Y sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, hay que llegarnos a Dios con fe. ¿Qué tres cosas tiene que involucrar esa fe en nosotros? Vimos tres cosas que tienen que estar involucradas. El amor. No. Bueno, sí el amor, pero en otro sentido. Dijimos intelecto, voluntad y emociones, ¿verdad? La fe verdadera, la fe auténtica, lleva consigo el intelecto, lleva consigo la voluntad y lleva consigo las emociones. Por lo tanto, nuestra fe no es una fe ciega, ¿sí? No es una fe que nada más creo en algo así porque a ver qué pasa o a ver qué sucede, ¿no? Es una fe que involucra todos esos detalles. ¿Por qué? Porque esa fe tiene esos tres ingredientes, lo dijimos. Porque cuando el Espíritu Santo viene y pone esa fe en nosotros, tú sabes que es verdad. Por eso activa el intelecto. Alguien por ahí, un teólogo, dijo, a la fe le sigue la razón. La razón nunca va adelante de la fe, pero sí va posterior a la fe. Por lo tanto, la fe no es algo irracional, es algo racional. Pero primero tiene que venir la verdadera fe y después viene, Dios te da la razón de todo eso. Y puedes entender y comprender que es real. Entonces vimos que involucra tres esas y vimos todos los textos. Los textos. Ya estaba yo diciendo otra cosa. Los textos involucrados. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos ver... Perdón, sorry, se me atrapió las palabras. Entonces nosotros, por lo tanto, tenemos que ver que si hay una fe verdadera, tiene que haber una fe falsa. ¿Sí? Una fe muy diferente a la fe verdadera. Entonces, es de la que nosotros tenemos que tener cuidado. De tener una fe falsa. Que es una fe muy parecida a la fe verdadera, pero tiene diferentes ingredientes. ¿Sí? Por favor, vayamos a Juan, capítulo 8, versículo 31. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ok, fíjense lo que está diciendo Jesús. Jesús habla con los discípulos que habían ¿qué? Con los judíos que habían ¿qué? Creído en él. Y les dice, si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La fe verdadera, la fe genuina, una fe que realmente te ha traído salvación, es aquella fe que te va a sostener en medio de cualquier circunstancia en la palabra de Dios. ¿Sí? Es una fe que va a permanecer creyendo en Dios. Y aquí viene algo complicado. Fíjate, va a haber veces, y las va a haber, que las circunstancias, ya sean las aflicciones de la vida, las pruebas, las luchas, los ataques del enemigo y todo, va a haber momentos donde tú casi vas a querer claudicar. Y donde casi vas a querer decir, ¿por qué nací? O Dios, ya quítame la vida, ¿para qué vivo?
¿verdad? Va a llegar ese tipo de momentos. Pero a pesar de que en ese momento tu razón está en ese detalle y tus afectos y tus emociones, hay algo dentro de ti que te sigue sosteniendo, creyendo en que Dios te va a sacar de esa situación. Y esa es la fe verdadera. La fe falsa, por lo tanto, se basa solo en un sentimiento externo, en una emoción externa, pero no en algo interno. Como estos discípulos dice que habían creído en Él, que habían creído en el Señor, pero ¿qué? Pero no eran verdaderamente discípulos del Señor. No eran verdaderamente discípulos de Cristo. Muchos seguían a Jesucristo en sus 3 años de ministerio. Multitudes seguían a Jesucristo. ¿Y cuántos estuvieron con Él en la cruz del Calvario? Muy poquito. Muy pocos. Y algunos ya hasta en ese momento llegaron a dudar que era Dios. Así es. Y algunos que le seguían, y algunos que gritaron en ese domingo de Ramos, que le llaman, ¿verdad?, comúnmente, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estaba gritando cuando estaban crucificando, cuando estaban ante Poncio Pilato, gritaban, crucifícale, crucifícale. Los mismos que días atrás habían gritado, Hosana, hoy decían, crucifícale. Entonces nosotros podemos ver que puede haber emociones, puede haber un emocionalismo. Por eso hay mucha gente que aparentemente cree y es muy emocional y es muy reactiva a las cosas del Señor, pero cuando viene el tiempo de la circunstancia, el tiempo de la prueba, el tiempo de la aflicción, es cuando su fe demuestra que era falsa. Por lo tanto, una fe verdadera se mantiene en la palabra del Señor. Vayamos a Hechos capítulo 8, versículos 12 al 24. Hechos capítulo 8, versículos 12 al 24. Es el caso, si mal no recuerdo, de Simón el mago. 12 al 24. 12 al 24. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viviendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibieron el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte con este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, que de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ok, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver, muy bien leído, ¿eh? Nosotros podemos ver aquí otro que aparentemente
creyó. Dice la Biblia, Simón el mago creyó, juntamente con los demás, ¿verdad? Y se bautizó, y estaba en comunión con los otros hermanos. Quiere decir que Simón participaba dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero llega el momento donde la iglesia de Jerusalén se entera y entonces envía a los apóstoles, y aquí más adelante voy a hacer una aclaración, envía a los apóstoles para que impongan las manos sobre los de Samaria, para que reciban el Espíritu Santo, ¿verdad? Y al ver esto, Simón, ¿qué pasa? Quiere hacer lo mismo. O sea, quisiera recibir ese don. Quiere recibir ese don. ¿Y qué es lo que hace? Ofrece dinero. Ofrece dinero a cambio, por ese poder. Fíjense lo importante, Simón era un mago, Simón hacía hechicería, Simón hacía ilusiones y todo ese detalle, pero vio lo que hacían los apóstoles y dijo, yo quiero eso. Le ofreció dinero. Y aquí se demuestra una vez más la fe falsa. La fe falsa es muy parecida, no se nota. Simón, si nosotros hubiéramos estado en esa iglesia, hubiéramos creído que Simón era un cristiano. Que Simón realmente había creído al Evangelio. Pero en cuanto hubo la oportunidad de él ver ese poder, ¿y qué hizo? Lo ambicionó. Y quiso, por dinero, comprar el don de Dios. Y ahí es donde nosotros vemos que ahí salió el fruto verdadero de la fe falsa. Ambición, dinero, poder, fama, ¿verdad? Entonces ahí se demostró. Por lo tanto, la Biblia nos advierte varias veces de que hay gente que cree falsamente en Jesucristo. Hay muchos que dicen, yo creo en Jesucristo, pero su corazón no ha cambiado. Su vida no ha cambiado. Su vida no ha sido transformada. Entonces, la fe verdadera se nota por lo que les digo, que a pesar de que vienen las aflicciones, las luchas, las pruebas, nos mantenemos firmes en la palabra de Dios. Esa es la muestra de una fe verdadera, ¿sí? Que a pesar de los tropezones, de las caídas, de las fallas, de los errores, nos mantenemos firmes en la verdad del Señor Jesucristo. Esa es la fe verdadera. La fe falsa, en la primera situación, va a buscar las cosas carnales, las soluciones carnales. Lo primerito que va a salir a buscar. Y dentro no va a haber una convicción en absoluto de que el Señor está con nosotros. ¿Verdad? Va a haber momentos, como les decía, de desesperación, de angustia. Pero el que no tiene una fe verdadera, ¿qué va a buscar? El suicidio, a lo mejor. El que tiene una fe verdadera, aunque ya no tiene fuerzas, aunque ya no quiere vivir en este mundo, pero hay algo que dentro que lo sostiene. Y lo sabe él. Él quisiera ya abandonar todo, pero dentro hay algo que lo sostiene. Y eso es la fe verdadera. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros tenemos que ver, ya vimos casos, judíos que habían creído, Simón el mago, ¿verdad? Que hasta se bautizó. Ahora vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 2. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Ahí está, otra vez confirmado lo que Jesús le dijo a los discípulos, a los judíos que habrían creído. Si permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y acá qué dice Pablo? ¿Sí qué? Si retenéis. Si retenéis. En verdad creíste. Si no, creíste en vano. ¿Qué quiere decir? Tu fe fue falsa. Fue un fingimiento, fue un momento emocional. ¿Sí? Como dice aquel canto, no quiero tener un encuentro emocional, ¿verdad? Quiero encontrarme contigo. Y eso es la diferencia. Un encuentro emocional te va a llevar hacia una religión, pero un encuentro personal con Jesucristo que te cambia te va a llevar hacia ¿dónde? Hacia una permanencia en el Señor. ¿Sí? Hacia una permanencia en Él, hacia una dependencia del Señor. Aunque el mar esté muy embravecido,
como se acuerdan los discípulos cuando los azotó la tormenta, ¿verdad? Y estaban todos desesperados y todo. ¿Y quién venía durmiendo? Jesús, ¿verdad? ¿Por qué Jesús venía durmiendo? Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? El Señor se levanta. Aunque no lo dice la Escritura, ¿verdad? Pero me imagino a Jesús diciéndole, ¿qué acaso no estoy yo aquí en la barca? Y si yo estoy en la barca, ¿creen que me voy a ahogar? ¿Creen que la barca se va a hundir? Entonces les dice, hombres de poca fe. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor, ¿verdad? Van a venir tormentas, van a venir luchas, pero el Señor va con nosotros. Y aunque en ese momento no lo veamos, aunque en ese momento volteemos, oramos y no sentimos ninguna contestación del Señor y todo, Él está ahí, aparentemente dormido. Pero debemos de confiar que si Él va ahí, la barca no se va a hundir. ¿Qué hace el que tiene una fe falsa? Salta de la barca, simple y sencillamente. Voy a ahogarme. Y salta. ¿Por qué? Porque aunque los discípulos con sus temores y sus miedos y todo, ¿a quién recurrieron? A Jesús. Lo fueron a despertar. Jesús les llamó la atención por su poca fe, mas sin embargo no les dijo hombres sin fe. Esa es la diferencia. ¿Qué hubiera sido alguien que no hubiera tenido a Cristo? Salta de la barca y busca por su propia forma salvarse o suicidarse en el mar. Y eso es lo que sucede cuando no hay fe auténtica y fe verdadera. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ahí está, ¿verdad? Hay más que nada, lo habla la palabra de Dios claramente, el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, y de fe no fingida. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que finge la fe. Yo creo en el Señor, pero por dentro no creen en realidad. Como dijo el Señor, el Dios en el Antiguo Testamento, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Sí? Está lejos. ¿Dónde está nuestro corazón en el Señor? ¿Está cerca del Señor aún en medio de las circunstancias difíciles, aún en medio de los problemas, aún en medio de las luchas, aún en medio de las caídas, de las derrotas, del pecado? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Está en el Señor? ¿Está permaneciendo ahí en el Señor? ¿Hay fuego en nosotros que está ahí quemándonos por dentro? Como decían los discípulos, ¿verdad? Cuando los discípulos de Emaús que iban caminando, que dicen camino de Emaús, por eso se llaman los discípulos de Emaús, ¿no? Iban camino a Emaús cuando el Señor se les aparece de repente, ya había resucitado y se les aparece de repente y les empieza a exponer las escrituras y ellos de repente reaccionan porque dice la palabra que el Señor les abrió el entendimiento para que entendieran, les abrió las escrituras para que la entendieran. Y de repente el Señor se desaparece y ellos dicen, oye, es el Señor Jesús, ¿verdad? Y dice, ¿cómo? Fíjense, aquí vienen los... ¿Cómo no nos dimos cuenta si en nuestro corazón ardía? ¿Qué quiere decir? Que va a haber situaciones, a veces ellos venían de un problema fuerte, ellos habían creído en Jesucristo realmente, pero de repente en el que habían creído había sido crucificado, muerto y metido en una tumba. Estaban en un conflicto serio, psicológico, espiritual, combínenlo todo. ¿Cómo estaban ellos? Todos sacados de onda, de repente se les aparece el Señor, les expone la palabra. ¿Y qué pasó aquí? Ese fuego ardía. Ese fuego, cuando Dios expone la palabra de su palabra, ese fuego arde aún en medio de la tibieza espiritual, aún en medio de que no estás bien delante de Dios, ese fuego arde. Yo lo recuerdo muy bien, cuando yo estaba en la universidad y andaba muy mal delante del Señor, ¿verdad? Mas, sin embargo, cuando yo escuchaba la palabra o algo, había algo que ver aquí dentro, ¿verdad? Y sabía que yo andaba mal. Y a veces hasta lloraba yo a solas con el Señor. Y querías huir para que nadie te dijera que estabas mal. Sí. Pero hay algo aquí que te está quemando por dentro. Esa es la palabra del Señor. Y eso hay una muestra de que Dios está obrando en ti. Y eso quiere decir que hay una fe ahí.
Si nuestro corazón no nos dice nada, entonces algo anda mal. Estamos cauterizados totalmente, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. El otro fue primera, este es segunda. Ya está acelerando porque ya pasó de primera a segunda. Pero ya no hay tercera. ¿Sí? ¿Segunda de Timoteo qué? Segunda de Timoteo 1:5. 1:5 también. Uh-huh. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahí está, ¿verdad? Y otra vez Pablo diciendo la fe no fingida. Que habitó primero en tu abuela Loida, en tu mamá Eunice, y ahora estoy seguro que en ti. La fe no se traspasa generacionalmente, pero sí tiene mucho que ver la enseñanza. La enseñanza. La abuela estuvo enseñando la fe a la mamá de Timoteo, y la mamá de Timoteo le estuvo enseñando la fe ¿a quién? A Timoteo. A Timoteo. Por eso dice Proverbios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Verdad? No se apartará de él. Entonces nosotros podemos ver esa parte del Señor, ¿no? Entonces, sí. Hay fe verdadera, sí, y hay fe falsa, ¿sí? Fe verdadera, fe falsa, hay que tenerlo. Como Pablo le dijo a la iglesia de Corintio, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No vaya a ser que estéis reprobados. Tenemos que examinarnos si realmente estamos en Cristo Jesús. Si realmente Cristo está en nuestro corazón, si realmente tenemos una fe verdadera o una fe falsa. Eso es lo que tengo que ver. Una fe verdadera, y siguiendo el caso de Timoteo, se me pasó, una fe verdadera te lleva a un arrepentimiento genuino. Cuando cometes una falla te lleva a un arrepentimiento genuino. Una fe falsa te lleva a buscar una salida, pero no a un arrepentimiento. ¿Qué es un arrepentimiento? Donde sabes que estás mal, pero das la media vuelta a eso y le das la espalda a lo que hiciste definitivamente y te acercas a Dios. Eso es verdad arrepentimiento. Lo demás es remordimiento. Y fíjense la oración que hizo Simón. ¿Qué dice Simón? Oren ustedes por mí para que no me pase nada de eso. ¿Qué estaba preocupado Simón? En el castigo que le vendría. No estaba preocupado en Dios. No estaba preocupado en que había ofendido a Dios. Estaba preocupado en el castigo que le iba a venir. No, que no me pase eso. Oren ustedes a mí por Dios. Ante Dios. ¿Por qué no cayó de rodillas en ese momento Simón y clamó a Dios por misericordia? Que le vino un remordimiento. Y esto, si nosotros fuéramos aquí y nos trasladamos al Antiguo Testamento y vamos a la historia de Saúl, cuando Dios le dice que destruya todo el ejército y al rey de los amonitas, ¿verdad? ¿Y qué hace Saúl? No los destruye. Guarda parte del ganado y guarda al rey de esa nación, ¿verdad? Y viene Samuel, el profeta, ¿verdad? Y se viene acercando, como Samuel se tardaba mucho en llegar, también Saúl se adelanta al sacrificio, ¿verdad? Y hace el sacrificio que no le correspondía. Y llega Samuel y empieza a oír el bramido de las vacas. Y le dice a Saúl, ¿qué es esto que oigo? Ah, bueno, es que reservamos lo mejor del ganado para hacer sacrificios a Jehová. Y es cuando el famoso texto que Samuel le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la voz de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por cuanto hiciste esto, Saúl, has sido desechado del trono. ¿Y qué hace Saúl en ese momento? Fíjense, casi la mismita oración. Se le bota a Samuel y le dice que esto no me acontezca. Ora a Dios por mí para que esto no me acontezca. No se arrepintió. No se arrepintió. ¿Qué le importaba a Saúl? El reino. No le importaba que había ofendido a Dios. Le importaba el reino. Sí, lo que iba a perder. Así es. Entonces, vemos, ahí es donde tenemos que nosotros detectar
La fe verdadera y la fe falsa. La fe verdadera, ¿en qué se basa cuando uno falla? En que hemos ofendido a Dios. Y que necesitamos reconciliarnos con Él. La fe falsa, en lo que me vaya a quitar. No, Dios, no me vayas a quitar mi casa, no me vayas a quitar mi salud, no, Señor. Y tampoco esto, y aquello no. Está más preocupado en su salud, en sus cosas, que en la gloria de Dios. Eso significa que hay una fe que no está bien. ¿Sí? Hay una fe falsa. Y es lo que nosotros tenemos que discernir, cada uno de nosotros, qué fe tenemos, si tenemos una fe verdadera o tenemos una fe fingida. ¿Sí? Y si tenemos una fe fingida, tenemos la opción. Busquemos la fe verdadera. Clamemos al Señor por esa fe verdadera. Pidámosle perdón al Señor y digámosle como los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. ¿Verdad? Señor, danos fe. Porque Él es el dador de la fe. Él es el autor y consumador de la fe, dice Hebreos, ¿no? Entonces nosotros podemos allegarnos a Él para obtener esa fe auténtica, esa fe verdadera que nos lleve a conocer al Dios vivo y verdadero y a Jesucristo su Hijo amado. Porque si no llevamos a esa fe verdadera, el cristianismo se nos va a hacer aburrido. 2, vamos a claudicar del cristianismo. ¿Sí? En los primeros pruebas, en los primeros purificaciones que haga el Señor, vamos a salir disparados. Pero si en verdad somos discípulos, si en verdad somos hijos, si en verdad estamos en el Señor, entonces las pruebas lo único que van a hacer es que van a ¿qué? A fortalecer nuestra fe, ¿verdad? Entonces dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces que la fe, dice, por medio, después en el versículo dice, por medio de la redención en Cristo Jesús. Y aquí viene una palabra bien importante, redención. ¿Qué es redención? Es una palabra tan importante, ocurre 10 veces en el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Y qué significa redención? Bueno, va ligada al mercado de esclavos. ¿Sí? Donde los esclavos se ponían en una tarima, ¿verdad? Así se exhibían y se les ponían precio. Y entonces alguien levantaba la mano y decía, yo pago por aquel, ¿verdad? A eso de yo pago por aquel se llamaba redención. Redimía a esa parte. Entonces está muy ligada con el mercado de esclavos. Y lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por nosotros fue precisamente librarnos del mercado de esclavos, del pecado y de Satanás. Diciéndole no a Satanás, ojo, Jesús no le pagó a Satanás. Jesús le pagó ¿a quién? A Dios. A Dios. Diciéndole al Padre, yo pago por él. Y por él, y por él, y por él. A eso significa redención. El Señor pagó por nosotros nuestra libertad. Y por eso Él dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Jesús te liberta, serás verdaderamente libre. Conocerás realmente la libertad que hay en Cristo Jesús. Si Él te liberta, si Él no te liberta, entenderás que la religión son cadenas, que es monótona y, como lo dijimos, aburrida. Pero si el Señor te liberta, conocerás la gracia, la misericordia y el amor de Dios que hay en Cristo Jesús. Sí. Como dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, ¿verdad? Que dice, y de conocer el amor de Jesucristo, que excede a todo conocimiento. Y de conocer la anchura, la profundidad, la altura y la longitud del amor de Cristo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué necesito conocer o qué necesito vivir para vivir la plenitud del Espíritu Santo, para estar pleno en el Espíritu Santo, para tener toda la llenura del Espíritu Santo, para tener toda la plenitud de Dios en mi vida? Conocer el amor de Jesucristo. Y aquí una vez más
quiero zafar algunos estigmas que hay por ahí. La llenura o la plenitud del Espíritu no es hablar en lenguas. La llenura o la plenitud del Espíritu no es hacer milagros, señales, prodigios, sanidades. La llenura del Espíritu Santo no es profetizar. La llenura del Espíritu Santo no es ningún don. La llenura del Espíritu Santo es conocer el amor de Jesucristo. Cuando tú conoces el amor de Jesucristo es porque tú estás lleno del Espíritu Santo. Cuando tú conoces la altura, la profundidad del amor de Jesucristo, de lo grande que Él te amó, de lo grande que Él dio por ti, de todo lo que Él hizo por ti, y eso te penetra y te lleva a ese conocimiento de entregar hasta tu vida por causa de Cristo Jesús si es necesario, entonces eso es vivir la vida en la plenitud del Espíritu. No son malos los dones, como no son malos los talentos, pero no pongamos un estigma de que si no hablas en lenguas, no eres lleno del Espíritu Santo. Eso no es cierto. La verdadera llenura del Espíritu Santo es cuando tú conoces el amor de Jesucristo y por lo tanto lo proclamas con tus labios. Por eso Pablo decía, cantando, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, cantando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos, ¿verdad? No dijo hablando en lenguas, o profetizando, o sanando enfermos. Entonces la llenura real del Espíritu Santo viene del conocimiento del amor de Jesucristo. Y ese conocimiento, ¿qué debo yo entender? Uno, su redención. Tú eras un esclavo de un amo terrible. Tú eras un esclavo de tu propia concupiscencia. Tú eras un esclavo del pecado y del poder de Satanás. Y no podías salir y estabas metido en servicio pleno a esa maldad y entregado a esa maldad. Pero Cristo, con el gran amor con que te amó, aún estando en esa condición de esclavo, Él dijo, pago por ti. ¿Qué mérito tiene el esclavo aquí en este mercado? ¿Qué mérito tiene el esclavo? Ninguno. ¿De quién es todo el mérito? Del que redime, del que paga, del que elige, de Dios. Y es cuando tú entiendes y empiezas a entender lo mucho que Dios te amó, que a pesar de que eras esclavo, y no solo esclavo, enemigo de Él. Te voy a poner el cuadro. Hay un hombre que está sirviendo en el país de los ogros y tiene un ogro como amo. Y ese ogro lo presiona, lo golpea, lo hace como quiere, pero él no puede hacer nada por salirse de ahí. Pero él sabe que del otro lado hay un señor y que oye que ese señor es muy amoroso, es muy benigno, pero que es justo también. Y en lugar de correr hacia ese señor, este esclavo que está siendo maltratado y sometido por este ogro, habla pestes de ese amo. Y detesta a ese amo. Y un día el ogro lleva a ese esclavo al mercado de esclavos, porque el rey se lo ordena, el rey de todos esos dominios, que es Dios Padre, podemos decir. Y lleva, y el hijo dice, yo pago por ese, que ha blasfemado contra mí, que ha hecho cosas malas contra mí, que ha hablado pestes de mí, pero sin embargo, yo lo amo, y yo pago por él, Padre. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. El gran amor de Jesucristo, que a pesar de que éramos enemigos de Él, que a pesar de que pertenecíamos a otro amo, Él nos amó tanto que pagó el precio por ti, por mí y por todo aquel que quiera creer verdaderamente en Él como Señor y Salvador de su vida. La sangre que Él vertió en la cruz del Calvario, su propia vida,
su sangre derramada ahí, entregando su vida por esclavos que no valen un centavo. Entregó su vida por ellos, y no solo esclavos, enemigos de Él. Y Él dio su vida por ti y por mí, para librarnos. Y es lo que Pablo dice, quiero que conozcan ese amor. Pero para conocer ese amor, tienes que poner a Jesús por sobre todas las cosas. Pablo decía, todo lo tengo por basura, ¿por qué? Por la excelencia del amor de Jesucristo. Por amor del cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura. Para poder contemplar ese amor de Cristo. Y poder conocer la gracia y la misericordia que hay en Cristo Jesús. Hay un peligro que puedes correr, y voy a ponerlo entre comillas y permítanme utilizar esa palabra. Hay un peligro que puedes correr al conocer este amor. Y el peligro que puedes correr es que te invada tanto que dejes todo por servirle a Él y entregar tu vida por Él. Ese es el peligro que puedes correr. Le pasó a Martin algo así, Hudson. Él era un prolífico doctor con doctorados, daba clases de ciencias en la mejor universidad de Inglaterra y daba además otro tipo de clases en diferentes universidades. Y un día lo invadió el amor de Jesucristo y él renunció a todo y se fue a la India a predicar el evangelio a los perdidos que estaban ahí. Ese es el peligro que puedes correr y que puedo correr, ¿verdad? Ese es el peligro de conocer el amor de Jesucristo que supera a todo conocimiento, ¿verdad? Ese es el amor de Jesucristo y que tenemos que anhelar conocerlo y decirle al Señor, ¿en qué te puedo servir, Señor? Porque Él pagó el precio por nosotros. Ahora nosotros no pasamos a ser totalmente libres. ¿Qué pasamos a ser? Esclavos de Jesús, de Dios. Esclavos del Señor, ¿verdad? Sí. Esclavos del Señor. Como dice un canto, no sé si lo han oído, ¿cómo se llama? Esclavos por amor. No lo he escuchado. ¿Mm? Se llama, escúchenlo. No me acuerdo muy bien de la letra, mejor no lo canto y luego no tengo una voz privilegiada, así que mejor. Esclavos por amor se llama. Entonces, nosotros tenemos que ver esa parte. Ahora nosotros le servimos al Señor. ¿Por qué? Por amor, por agradecimiento a lo que Él hizo por nosotros. Al redimirnos, al pagar la redención por nosotros en la cruz del Calvario. Del cual dejamos de ser esclavos de Satanás, esclavos del pecado y pasamos a ser esclavos de Jesucristo. ¿La diferencia cuál es? Que ahora estoy con un amo maravilloso, hermoso, amoroso, tierno, eso sí, justo y santo, ¿eh? Pero. Y como leímos en Hebreos 11:6, que dice que Dios le busca galardonar a los que le buscan, ¿verdad? A los que creen que le hay. Dios le busca galardonar, no es como el pecado. El pecado, ese amo, el pecado y Satanás no te buscaba galardonar. ¿Qué busca el pecado y Satanás? Destruirte, llevarte con él al lugar de perdición y que de ahí no puedas salir nunca jamás. Esa es la diferencia entre un amo y otro amo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Jesús pagó el rescate por todos nosotros, ¿sí? Leamos Romanos 3:24, por favor. ¿Quién va? ¿Tú? ¿O tú? 3:24. Sí. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está, ¿verdad? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? La redención. Que es en Cristo Jesús. ¿Qué es justificados? Que hemos sido declarados inocentes. Hemos sido declarados inocentes, ¿por qué? Por la fe. ¿Por la fe qué? En la redención que Cristo hizo por nosotros. En que Él compró y pagó ese precio para darnos esa nueva posición en Cristo Jesús. Ahora somos justos, ¿por quién? Por Cristo Jesús. Porque Él pagó el precio para que tú pudieras ser declarado
justo, ¿verdad? Ahora, la sangre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento significa la vida misma, ¿sí? Cuando Jesús derrama su sangre en la cruz del Calvario, ¿qué está diciendo? Que entregó su vida ahí. La palabra de Dios dice que Jesús, levantando sus ojos al cielo, entregó el Espíritu y en ese momento murió, ¿verdad? Murió. Su sangre, su vida fue entregada ahí. Simbolismo, la sangre derramada, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, estamos hablando de su vida. La vida de Cristo, entregada por nosotros en la cruz del Calvario, es la que nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, mi fe no está basada en la sangre de Cristo. Mi fe está basada en Cristo. La sangre solo es el símbolo de la entrega de la vida, pero no es la misma vida. La vida es Cristo. Yo tengo que poner mi vida y mi fe en Cristo Jesús, no en su sangre, sino en lo que Él hizo por mí. Puedo decir, por esa sangre que Él derramó por mí, sí, pero poniendo la vista en Él. En Él. ¿Sí? En Él. Porque Él es el objeto de nuestra salvación. ¿Sí? Hay muchos que quieren utilizar la sangre de Cristo como un amuleto. Ay, está hay mucha maldad, mucha violencia. Me cubro con la sangre de Cristo. No es un amuleto la sangre de Cristo. Jesús no sigue derramando sangre. Jesús no sigue vertiendo sangre. La sangre de Cristo no me libra absolutamente de nada. Lo único que hizo fue pagar el precio. Pero no me libra de maldades. El que me libra es Cristo. Yo tengo que poner mi fe en Cristo Jesús, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por mí al derramar su sangre. Y al derramar su sangre significa al entregar su vida allí. Por lo tanto, no puedo clamar a la sangre como un amuleto de que me va a librar de algo, porque eso es fetichismo. Y muchos ignorantemente utilizan esa parte, el fetichismo, ¿sí? Levítico 17:11, por favor. Es viejo, ¿verdad? Sí. Sí. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Fíjense, ¿la sangre qué es? La vida. Como les decía, es la vida. Entonces, eso es, cuando se derramaba sangre, se estaba sacrificando una vida, y ese era el simbolismo. Y eso es lo mismo que sucede en la cruz del Calvario. Cuando Cristo derrama su sangre, está derramando su vida por nosotros, ¿sí? Está derramando Él por nosotros. Isaías 53, versículos 10 al 12. Isaías 53, versículos 10 al 12. Sí. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá de pocos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiéndole él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Ahí está, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, y lo anoté y lo voy a leer, el comentarista Julian Hendrickson, por el derramamiento de su sangre, significa un sacrificio que aplaca la ira o sacrificio propiciatorio.
La sangre representa la vida, que es lo que leímos, Levítico 17:11. Las palabras por el derramamiento de su sangre se refiere al sacrificio voluntario de la vida de parte del Mesías en lugar de aquellos a quienes vino a salvar. Aunque es negado constantemente, lo cierto es que la ira de Dios pesa sobre el pecador y debe ser aplacado para que éste pueda ser salvo. Es algo que nos cuesta mucho comprender, inclusive dentro de las iglesias cristianas predicamos, y he tratado de advertir a varios hermanos que no prediquemos así, inclusive en las iglesias que a veces visito, de que no digamos al pecador, Dios te ama. Dios te ama como eres, ven así como eres al Señor. No, así como eres no vengas al Señor, arrepiéntete y cree en el Evangelio para que el Señor en verdad te pueda mostrar su amor. Sí, en forma de misericordia, Dios está mostrando un amor, porque le da vida a esa persona, le da fuerzas, le da salud, ¿verdad? Le permite respirar, le da días buenos, y podemos ver ahí en cierta forma el amor de Dios, que es plasmado en la misericordia. Pero que Dios ame al pecador, no. No es eso. Dios está enojado, airado todos los días con el pecador. Y nosotros debemos de entender esto. Para que la gente pueda entender esto, yo necesito hablarle de su pecado, que Dios está terriblemente enojado con él a causa de su pecado, que cada pecado que cometemos hace que Dios se moleste. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Se lo voy a poner así. Es como si... ¿Cómo lo puedo poner para que no sea de todas las edades? Pero bueno, algún día lo experimentarás. Es como si estás con tu pareja y de repente ves que tu pareja se levanta y se besa con otro o con otra. Y tú vas a decir, ¡ay, qué hermoso! ¿Verdad que no? Dios se enoja, sí. Cuando nosotros pecamos, Dios se enoja. ¿Por qué? Porque estamos nos alejando de Él. Y estamos creyendo, cuando tú pecas, tú estás creyendo que tú puedes encontrar una satisfacción mejor que Dios. Y por lo tanto le estás diciendo a Dios que Él no satisface nada de tu vida. Y por eso Dios no tolera el pecado. Porque Él es la fuente de todo bien. Si Él no fuera la fuente de todo bien, Él mismo no se enojaría. Pero Él es la fuente de todo bien. Y cuando tú buscas otra cosa que no es Él, entonces Dios se enoja. Dios se molesta porque estás negando lo que Él es. Entonces nosotros podemos ver esta parte. Dios está airado todos los días con el impío. Todos los días. No solo lunes, miércoles o jueves. Todos los días. ¿A causa de qué? De su pecado. A causa de su maldad. Por lo tanto, tenemos que hablarle. Para que la gente pueda entender las buenas noticias, tiene que primero entender las malas noticias. ¿Cómo yo puedo saber que hay buenas noticias? Porque estamos con las malas noticias. Porque estamos en malas, ¿no? Malas. Yo no puedo decirle, por ejemplo, aquí a Heréndira, Dios te va a dar una casa. Es una buena noticia. Oh, brillante. Edgar, sí. Esta es mi casa. ¿Es una buena noticia? No. Pero ¿qué tal si un día te agarra la autoridad y te lleva a la cárcel y te declara culpable y te mete condena perpetua? Y te dice que no tienes derecho a fianza ni a salir por buena conducta. Toda tu vida encerrado en barrotes. Y de repente un día llega alguien y te dice, estás en mal, muy mal. ¿Y tú qué vas a decir? No, estoy en una suite, ¿verdad? No, sí, estoy mal. Me dictaminaron cadena perpetua. Me van a arrojar en el peor penal donde están los peores criminales.
estoy muy mal. ¿Reconoces que estás muy mal? Sí, lo reconozco. Bueno, te tengo una buena noticia. Puedes salir libre. Y es cuando realmente entendemos la buena noticia. ¿Y cómo voy a salir libre? Es que alguien pagó por ti. ¿Pero cómo que alguien pagó por mí si yo maté? Pues sí. Pero alguien que te ama pagó la sentencia tuya. No con dinero, sino con su propia vida. Y esas son las buenas noticias. Entonces es cuando entiendes las buenas noticias y te abren los barrotes y te dicen, si quieres salir, puedes salir. ¿Qué pasaría? Yo creo que lloraríamos de gusto, de ver esa parte. Y eso es lo que hace Jesús por nosotros. En la cruz del Calvario, en esa redención que aplaca la ira de Dios, que aplaca la ira del juez del universo. Y entonces somos rescatados, ¿verdad? Y eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, de esa redención y de ese aplacamiento, de esa propiciación por nuestros pecados. Eso es lo que significa propiciación. O sea, a favor. Jesús pagó el precio a favor de nosotros para aplacar la ira de su Padre, para que Él aplacara su ira, entonces digan, está bien, sáquenlo. Es el único que puede hacerlo. Es el único que puede aplacar la ira de Dios sobre nuestras vidas y llevarnos a una reconciliación con Dios a través de Él. Y es lo que el Señor nos está ofreciendo, como leímos en Isaías 53. Y como en otros versículos de Isaías 53 mismo dice, ¿verdad? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Fíjate que dice el castigo de nuestra paz. ¿Qué quiere decir? Que estábamos en guerra anteriormente. ¿Con quién? Con Dios. Estábamos en guerra con Dios. ¿Y qué pasa? Jesús viene y paga el precio a Dios. Es como en las antigüedades, en las guerras de las antigüedades, cuando venía un rey muy poderoso contra una nación no tan poderosa, ¿qué hacía el rey para que ese general no lo invadiera o ese rey no lo invadiera? Vaciaba sus tesoros y se los llevaba. No recuerdo si fue con Hitler, cuando Hitler iba a invadir Checoslovaquia. ¿Qué hizo Checoslovaquia? Le ofreció una de sus mejores islas. Y le dijo, no me invadas. ¿Verdad? Y con eso, no la invadió. Aplacó la ira de ese emperador. Lo mismo sucede con Dios. Dios está viniendo contra nosotros porque está airado contra nosotros. Y viene con esa ira para castigar, porque va a llegar el día. Nosotros vemos que va a llegar el día en que Él va a decir hasta aquí, entonces vamos a tener que enfrentar la ira eterna de Dios. Y Jesús se adelanta y le dice, papá, aquí está el pago. No lo destruyas. Aquí está el pago. Aquí está el precio. Y entonces Dios está ahí, dijo, pásalo. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que entender que fue lo que hizo Cristo Jesús. Esa magnitud de aplacar la ira de Dios mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Y por medio de eso yo tengo ahora una nueva posición ante Dios. Porque la ira de Dios fue aplacada, porque fui comprado por precio y porque ahora he sido declarado inocente. Y además de ser declarado inocente, he sido declarado hijo de Dios, adoptado de Dios, niño de Dios, como queramos traducirlo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver esta parte. Y nosotros tenemos que entender esta parte. Si nosotros lo entendemos, vamos a ir a una adoración plena del Señor. Apocalipsis capítulo 16, Apocalipsis 6, capítulos 16 y 17. Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 y 17. ¿Qué más?
¿Voy yo? Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Ahí está, ¿verdad? Ahí está. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, ese día va a llegar y va a estar como Dios estará airado. Y está airado hoy en día. Lo único que calma la ira de Dios es Jesucristo, su Hijo amado, en el cual tenemos contentamiento si en verdad hemos creído a la palabra del Señor, ¿sí? Entonces el sacrificio de Cristo fue el sacrificio propiciatorio, fue el sacrificio de redención por nosotros, propiciatorio porque aplaca la ira de Dios, paga el precio para aplacar la ira de Dios, y redención porque pagó el precio por nuestro pecado para librarnos, ¿verdad?, del mercado de esclavos, y pagó el precio ante Dios, no ante el diablo ni ante nadie más, solo ante Dios, ¿sí? Porque a Él le pertenecen todas las cosas, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿Seguros? Seguros. Ok, brincarme este pedacito. Hebreos capítulo 10, versículos 6 al 10. Hebreos capítulo 10, versículos 6 al 10. El 6 al 10. Holocaustos y Expiaciones. Por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ahí está, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre los sacrificios de animales y el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo aplacó totalmente la ira de Dios sobre nosotros. El sacrificio de Cristo pagó el rescate por nosotros. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo tanto es redentor como es propiciatorio, ¿sí? En esa parte. Propiciatorio, entendiendo eso, el pago del precio, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 2, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 2. ¿Juan qué? 2:2. Primera Primera de Juan. Ajá. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Primera de Juan 4:10. Ahí mismo en primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La Reforma Protestante, en los años 1500, con Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox, vino a darle a las personas la verdad acerca de esto. La verdad acerca de la justificación solo por fe en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Sí? Nosotros, los únicos que podíamos entender en todo esto antes de la Reforma era nada, porque la Iglesia Católica tenía todo cerrado para las personas. Pero en cuanto vino la Reforma Protestante salió a luz esto.
la justificación por la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. No la fe en María, ni la fe en el Papa, ni en el apóstol, ni en el profeta, ni en el pastor, o llámese como se llame a los líderes. Solo y únicamente es Jesucristo. ¿La fe en quién? En Jesucristo, ¿sí? No es la fe en María, no es la fe en José, es la fe en Cristo. No es la fe en el pastor o en los ancianos, es la fe en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Decía el teólogo Wengel, la suprema paradoja del Evangelio. Pensemos un poco. ¿Quiere decir que Dios es justo y que acepta al pecador como si fuera justo? Lo natural habría sido decir Dios es justo y por tanto condena al pecador como a un criminal. Pero aquí tenemos la gran paradoja. Dios es justo y de alguna manera, con esa gracia increíble, milagrosa que Jesús vino a traer al mundo, acepta a los pecadores no como criminales, sino como hijos a los que sigue amando a pesar de todo. Eso es lo que dice este teólogo. Me gustó esta frase, por eso se las traje, ¿verdad? Dios es justo. Lo justo para Dios, como dice aquí Wengel, es que Dios es justo y por lo tanto castiga y manda al lago de fuego a todo pecador. Pero la gran paradoja del Evangelio es que Dios es justo y de alguna manera, por la gracia que nos es concedida en Cristo Jesús, Dios nos trata como justos, y no solo como justos, sino como hijos, ¿verdad? Y esa es la verdad de la justificación, por la sola fe, ¿sí? Por la sola fe. No es por obras, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8, no es por obras para que nadie se gloríe. Cualquier religión que te quiera meter alguna obra para obtener el favor de Dios o para obtener la salvación en Dios, no te está predicando el auténtico evangelio, te está predicando un falso evangelio, porque la salvación únicamente se puede obtener por la fe en Cristo Jesús. Si tú tienes que hacer algo para añadirle a esa salvación, estás rompiendo la gracia de Dios. Y es lo que Pablo dice a la iglesia de Gálatas. Si por las obras queréis hacer, entonces estáis mal. Estáis mal. ¿Sí? Dice Pablo, ¿cómo empezaste? ¿Por el Espíritu o por las obras de la ley? Lo lógico es por el Espíritu. Entonces, ¿cómo, dice Pablo, quieres ahorita meter las obras de la ley? Porque todo aquel que quiera obedecer la ley tiene que obedecerla en todo. Si falla en un solo punto, se hace culpable de todos los demás. Por lo tanto, es imposible. El que se quiere justificar mediante la ley, de la gracia ha sido desechado. La gracia, para que entendamos, la gracia es única y exclusivamente creer lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Y esa gracia va a transformar tu vida, no porque tú cambies, sino porque el poder de Dios te va a cambiar a ti, mediante esa fe verdadera en Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a orar. Buen Dios y Padre Santo, Señor, gracias, amantísimo Dios, por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque ahora sabemos, Señor, que el sacrificio de Jesús ha sido un sacrificio propiciatorio por nosotros, Señor. Un sacrificio que ha pagado el precio para aplacar tu ira, Señor, que estaba sobre nosotros, inminente, que en cualquier rato podría caer y aplastarnos terriblemente y lanzarnos al lago de fuego y azufre. Pero Cristo pagó el precio por nosotros. Y no solo es un sacrificio propiciatorio, sino también es un sacrificio redentor, que nos ha librado del amo cruel que es el pecado y de Satanás, Señor. Que nos ha librado de sus dominios y que ha pagado el precio ante ti, Señor. Ha pagado el precio por nosotros ante ti, Dios, porque a ti fue el que ofendimos, a ti fue el que nos separamos, porque tú eres el dueño de todo, Señor. Y Jesús pagó el precio ante ti, Dios, por nuestro rescate, para librarnos de ese terrible enemigo que es el pecado en nosotros, Señor.
ese amo cruel y despiadado que lo único que quiere es destruirnos y llevarnos al lago de fuego y azufre. Señor, gracias. Ayúdanos a entender este mensaje, que es solo por la fe, que es solo por la gracia en Cristo Jesús. Ayúdanos también, Señor, a discernir nuestra fe. Si hay alguien aquí que tenga una fe falsa, una fe fingida, Señor, que tu Espíritu Santo traiga esa convicción de pecado, Padre, y que tú hagas la obra en él, Señor, para que venga el conocimiento verdadero de Cristo y haya una fe auténtica, una fe real, una fe transformadora, una fe salvífica, una fe santificadora, Señor. Permite, Señor, que sea así. Líbranos de una fe fingida, Señor. Líbranos de una fe falsa. Líbranos de una fe religiosa, Señor. Danos la fe del Espíritu, la fe en Cristo Jesús real, auténtica, esa fe, Señor, que transforma los corazones, que transforma las vidas, que le quita al pecado su dominio en nosotros, Señor, mediante el poder de Cristo Jesús en nuestros corazones, habitando por el Espíritu Santo en nosotros, Señor. Gracias, Padre. Recibe toda la gloria, Señor, y que esta bendita palabra, Señor, obre en nuestros corazones, Señor, y tú la traigas a nuestra memoria toda esta semana, Señor, para que podamos, Señor, meditar en ella y estar razonándola y pensándola, Señor, para que esa palabra, Señor, produzca abundante fruto en nosotros y te dé gloria, honra y alabanza mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén. Amén. Hija, trae el lucero, las más. Cálmate, te vas a parar por ahí. Órale. Órale. Te va a quedar un poquito más apretado porque el gancho sale de tres. Mira, no encontré rojo ni rojo. ¿Eso que tengo que hacer mucho nada más? Sí, porque ya que dijiste, Sí, para... todo y me enseña.